Buenas a todos, vamos a continuar con la clase. Ujú. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado en estos aparte, digamos, de las técnicas de diálogo socrático y es cómo nosotros examinamos esos pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias nucleares, ¿no? Todos los elementos que tenemos en cuenta, desde esas creencias de forma reflexiva, no confrontativa, esa técnica que hablamos para promover el insight, el cambio cognitivo. Y pues bueno, nosotros es acá la idea que consiste es que por medio de preguntas, ese diálogo, digamos, que permita hacer preguntas abiertas para mirar las exageraciones o las distorsiones de los pensamientos, ¿no? Como por ejemplo, se le ayuda a preguntarse de alguna forma que hay que para ver las cosas, ¿no? En cuanto al objetivo, cuando hablamos es de desafiar esos pensamientos disfuncionales, los elementos que hablamos para acceder a esos significados más profundos y cómo promovemos esas alternativas más realistas y más compasivas para fortalecer esa flexibilidad cognitiva. Ejemplos de preguntas de diálogo socrático. ¿Qué evidencia tienes de que esto es cierto? ¿Hay alguna evidencia que lo contradiga? ¿Qué estás interpretando de los hechos o estás adivinando? ¿Qué pensarías si le ocurriera esto a un amigo? Y si hay una manera más equilibrada de ver esto. También cuando nosotros hablamos de esas creencias intermedias, ¿de dónde aprendiste esa idea? ¿Es cierto que? ¿Y si esta creencia te ayuda o te hace daño? ¿Y qué pasa si no actúas según esa creencia? Creencias nucleares, lo que significa para ti, el hecho de que esto significa, lo que te has creído o por qué. Si hay momentos en que la creencia no se cumple, ¿qué impacto ha tenido esto en tu vida, esa creencia, ¿no? El ejemplo clínico es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el hecho de que cometí un error en el trabajo. El diálogo socrático, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, qué evidencia tienes de que eres incompetente, ¿no? Cuestionamiento socrático o guiado es qué evidencia tienes de que eres incompetente, has cometido errores antes, que aprendiste. Es realista pensar que nadie comete errores, ¿qué le dirías a un colega que estuviera en tu lugar? Podrías pensar algo más equilibrado sobre ti o sobre esa situación. El nuevo pensamiento, cometí un error, pero esto no define mi capacidad, que todos cometemos errores y puede aprender de esto. En cuanto a la activación conductual de los elementos que hablamos de desactivación, por ejemplo, la intervención, cuando vemos que es estructurada, más que todo cómo esto ayuda a aumentar la frecuencia de esas actividades significativas y reforzantes. Y el objetivo es reducir el estado de ánimo deprimido, la evitación y la inactividad. En cuanto a los objetivos principales, el hecho también de romper ese ciclo de la evitación, por ejemplo, el aislamiento, cómo incrementamos el contacto con esos reforzadores naturales, restablecer las rutinas gratificantes, las actividades valiosas, aumentar ese sentido de la parte de la agencia o la eficacia personal y los componentes claves en el proceso, ¿no? Cómo miramos la evaluación desde los patrones del comportamiento y la evitación y pues también mirar la identificación desde los valores o las áreas vitales, ¿no? Como es el área de la familia, el trabajo, el ocio, todos estos elementos, cuando nosotros notamos, por ejemplo, estos elementos básicamente, ¿no? La salud, la planeación de las actividades, ¿no? El estado de ánimo. Otro de los elementos es cuando nosotros notamos, por ejemplo, los análisis funcionales, por ejemplo, los análisis que tienen que ver con estos elementos más que todo cuando nosotros miramos eh, los componentes del proceso, la evaluación de los valores, de las áreas vitales, de la familia, del trabajo, del ocio, de la salud, la planificación de actividades agradables o con sentido, como vemos el registro de la función desde las barreras, el reforzamiento positivo y también el seguimiento gradual. Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos de la activación conductual, eso es de los hechos, por ejemplo, los días, ¿no? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, la idea aquí es planear, digamos, de lunes a sábado, de lunes a domingo, agregar esas actividades gratificantes. Cuando nosotros hablamos de activación conductual es que la persona, por ejemplo, más que todo cuando tiene estados de ánimo deprimidos, empiezan a disminuir, digamos, esa funcionalidad, digamos, ese hecho, digamos, de hacer en las semanas, ¿no? Pues la idea es que vayan incrementando poco a poco actividades gratificantes. También cuando nosotros hablamos desde las tareas para el hogar, la terapia cognitiva, como ya sabemos, pues consiste en mirar esas actividades o los ejercicios que tiene ese paciente
y cómo esto se realiza en las sesiones. Y aquí la idea es practicar esas habilidades que son aprendidas, observar el pensamiento, aplicar técnicas cognitivas conductuales, más que todo en este tipo de casos. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar estas técnicas es para identificar, por ejemplo, estos pensamientos, ¿no? Estos pensamientos, emociones y comportamientos respecto a situaciones que le ocurren a la persona en su día a día. Y fortalecer, obviamente, el cambio de ánimo de forma terapéutica. Otra parte, digamos, es cuando nosotros hablamos desde el registro de los pensamientos, que es el hecho de registrar esos pensamientos automáticos frente a las situaciones difíciles. Cuando nosotros hablamos de la activación conductual, realizar esa actividad gratificante, todos estos elementos, por ejemplo, 3 veces en la semana, el cuestionamiento socrático, que es aplicar 3 preguntas claves de un pensamiento negativo, la exposición, que es el enfrentar esa situación evitada, más que todo cuando nosotros vemos que esto es gradualmente, como es la llamada frente a, digamos, a tener en cuenta en estos espacios públicos, el hecho de practicar ese pensamiento alternativo en los momentos de la autocrítica. Y pues también nosotros mirar, por ejemplo, las tareas interpersonales, ¿no? Cómo realizar conductas asertivas o cómo expresar la necesidad. Y bueno, hasta ahí quedamos en la unidad 3. Ahora vamos a ir a la unidad 4. Yo no sé si a ustedes esta unidad les quedó clara o tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda. Yo no sé si a ustedes les enviaron el cuestionario de la parte, digamos, nosotros les enviamos un cuestionario a ustedes con unas preguntas sobre el diplomado. Yo no sé si ya ustedes la realizaron o si desean que se los envíe por acá por el chat. ¿Les enviaron el cuestionario en el chat? Bueno, entonces en esta unidad, nosotros acá el tema que vamos a abordar es la intervención de los trastornos emocionales según la terapia cognitivo-conductual desde la depresión y trastornos de la personalidad, más que todos los casos clínicos y la práctica supervisada. Ok, listo. Si ustedes quieren, pueden irla adelantando para que al final de la clase nosotros tengamos un espacio para resolver las preguntas o las dudas que hayan tenido, digamos, del cuestionario. Entonces, cuando nosotros hablamos de la terapia cognitiva, es la que desarrolla Aaron Beck, ¿no? Es una de las intervenciones cuando nosotros notamos que son más efectivas, ¿no? Más validadas. Eh, todos los elementos cuando nosotros notamos ese tratamiento de la depresión, la ansiedad.
Y a continuación, cuando nosotros explicamos, cuando nosotros miramos estos elementos efectivos o validadas empíricamente para un tratamiento de depresión y de ansiedad, y cuando nosotros hablamos en la explicación de ambos tratamientos, ¿no? Ambos trastornos. Entre los principios básicos de la terapia cognitiva hablamos de la interacción del pensamiento, emoción y conducta, las emociones de conductas cuando estas están influenciadas por la forma en que interpretamos los eventos, la identificación y la modificación de sus pensamientos automáticos. Y acá la idea es que nosotros ayudemos al paciente a reconocer los patrones de pensamientos negativos, ¿no? Distorsionados o irracionales cuando nosotros hablamos del trabajo, cuando hablamos de las creencias intermedias o de las creencias nucleares, ¿no? Acá hay un elemento importante y son los elementos, por ejemplo, cuando notamos que se presentan a largo plazo, ¿no? Cuando hablamos del trabajo de las creencias, pues son todas ellas cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estos elementos desde los patrones negativos, ¿no? De estos elementos, por ejemplo, cuando nosotros miramos los elementos o las distorsiones irracionales y el trabajo de las creencias intermedias o nucleares, cuando miramos esto a largo plazo, cómo se abordan estos esquemas profundos y los elementos también que sostienen los síntomas, ¿no? Acá vemos esos síntomas de forma, por ejemplo, cómo estas creencias o estas distorsiones van a generar, por ejemplo, que se mantengan ciertos síntomas emocionales, como son los elementos desde la depresión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la estructura breve y centrada en el presente, tengan en cuenta que acá es una parte en la cual nosotros tenemos en cuenta la duración limitada y pues obviamente acá se basan esos objetivos concretos, ¿no? La parte colaborativa y también orientada a la psicoeducación. En cuanto a las características cognitivas comunes, son esos pensamientos automáticos negativos, por ejemplo, no sirvo para nada, todo es mi culpa. La triada cognitiva de Beck es la visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro, las distorsiones cognitivas y frecuentes, que es la generalización excesiva y ese pensamiento todo o nada, ¿no? La abstracción selectiva. Dentro de esas técnicas hablamos de la evaluación, como ejemplo hablamos de la evaluación desde la entrevista clínica, registro de pensamientos, escalas del BDI. El objetivo es identificar esos pensamientos, digamos, depresógenos, ¿no? En cuanto a la intervención, más que todo lo que se va a mirar es la reestructuración cognitiva, los programas de las actividades, la activación conductual y pues obviamente acá la intervención se tiene que centrar en qué? En cambiar esos pensamientos negativos y aumentar esas actividades gratificantes. En cuanto a la prevención de las recaídas, el desarrollo de las habilidades de afrontamiento y la identificación de señales tempranas, ¿no? Y acá pues el objetivo es mantener las mejorías y obviamente evitar las recaídas. Entonces, cuando hablamos de los trastornos depresivos, básicamente lo que notamos es la presencia del estado de ánimo triste, ese vacío irritable, este cómo está acompañado por cambios cognitivos o somáticos y estos elementos que van a afectar significativamente la funcionalidad del individuo. Otro de los elementos de los trastornos depresivos es la psicoeducación, mejorar la funcionalidad, cómo nos ayuda a fortalecer la red de apoyo. Y acá pues mirar, por ejemplo, si esto requiere una remisión o un seguimiento. En cuanto a los trastornos depresivos, también es la visión negativa que hay frente al mundo, la visión negativa sobre sí mismo y la visión negativa sobre el futuro. En cuanto a los trastornos depresivos, está la entrevista de la anamnesis, la evaluación, la intervención y el seguimiento. Los trastornos negativos de la intervención, aquí hablamos la identificación de conductas problema, el análisis funcional, es decir, los antecedentes, la conducta, las consecuencias, y qué conductas van a trabajar sobre los estímulos internos o externos cuando se manifiestan. Acá está el modelo del ABC, cuando nosotros tenemos en cuenta este elemento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros miramos los eventos, las creencias, los pensamientos, los estímulos, ¿no? Internos o externos, y esto cómo se manifiesta. En el modelo del ABC, nosotros mirar el evento, las creencias, los pensamientos, los comportamientos y los sentimientos y los registros desde esos pensamientos cuando se presentan. Hay actividades en la vida diaria que también tienen que ver como es la gestión emocional, como es el entrenamiento desde las habilidades y la resolución de los problemas.
Ahora que nosotros también vamos a mirar, y entonces hay un elemento que también nos ayuda a apoyar esa situación cuando estamos mirando las distorsiones cognitivas, está la escala de la depresión de Beck. Y esta escala, pues es una escala muy sencilla que básicamente lo que trata es de abordar este inventario de la depresión, ¿no? Este inventario que es lo que muestra, más que todo los síntomas emocionales, nos ayuda a corroborar, obviamente, cuando ya tenemos en cuenta la evaluación psicológica y pues este es una herramienta, por ejemplo, para mirar las afirmaciones como la tristeza, el pesimismo, el fracaso, la pérdida de placer, ¿no? Los sentimientos de culpa, sentimientos de castigo. Esta es una prueba que tiene una alta validez y confiabilidad, ¿no? Y ha mostrado un alfa de Cronbach muy alta, ¿no? Casi muy cercana a uno, es decir, que es un elemento que es válido y que actualmente se sigue aplicando, ¿no? Es muy sencilla de realizar, digamos que más que todo lo que va a mirar es la sintomatología depresiva, por ejemplo, en la tristeza, si la persona se siente triste, si las encuestas son de tipo escala Linker, que es, por ejemplo, usted va a seleccionar cero, nada triste, me siento triste todo el tiempo, me siento triste, o soy tan infeliz que no puedo soportar, ¿no? Esta escala, como les decía, pues es un cuestionario que tiene 21 afirmaciones. Este es un cuestionario que se demora más o menos 5 minutos en desarrollarse. Y aquí la idea es que nosotros describamos más que todo cómo se siente la persona durante el día, ¿no? Cómo marcamos estos elementos correspondientes a ese enunciado elegido y tener en cuenta esos anunciados, teniendo en cuenta el grupo en el que aparecen, igualmente estos elementos apropiados para marcar el número más alto, ¿no? Hay que verificar que la persona no haya elegido de más en uno de ellos, ¿no? Incluir el ítem de los 16 puntos, es decir, los cambios que hay en el sueño y el 18 que tienen que ver con el apetito. En cuanto a la escala de la depresión, es cuando nosotros miramos, por ejemplo, estos elementos, ¿no? Desde la escala, cuando nosotros hablamos de estos elementos que permite el psicólogo o el consultante y que esto pueda aplicarse, ¿no? Para demostrar la fácil aplicación. Entonces aquí hablamos de la autoaplicación. Luego, cuando hablamos de escala de Linker, es que son 4 opciones de respuestas y de esto va a determinar la gravedad de los síntomas, ¿no? Eh, todos los elementos que nosotros hablamos, digamos que es cómo la persona va a mostrar cómo se siente, digamos, la mayor parte de su tiempo. Y en cuanto a medir la gravedad del síntoma depresivo, es también todo lo que nos permite entender ese nivel de la complejidad y del estado del síntoma depresivo. También cuando hablamos del complemento es que no hablamos de un diagnóstico, sino que esto complementa los datos que ya recibimos con esa entrevista psicológica que hacemos. Por eso es inadecuado que simplemente se haga la prueba y digamos que a partir de ahí ya digamos que es depresión, ¿no? Que ya sabemos que la depresión también tenemos que corroborar otros elementos también en la vida de la persona. Y cuando nosotros hablamos de que es un complemento, es porque realmente no obedece a ese diagnóstico, sino que también nosotros tenemos en cuenta estos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando notamos cuándo se presenta, cómo se complementan los datos, las entrevistas también realizadas, ¿no? Básicamente estos elementos. Y en lo que requieren las entrevistas para apoyar el resultado, es notar si esto apoya o no esas entrevistas y estas cómo se realizan o que no obedecen esa aplicación como la único fidedigno también frente a ese resultado. En cuanto a la escala de la ansiedad y DAR, también hablamos de que permite la aplicación individual o colectiva, que puede aplicarse, autoaplicarse, que se tenga en cuenta el proceso para la corrección del tipo de manual, ¿no? La IDAR nos ayuda a mirar el estado de ánimo, estado rasgo. También hay una prueba de ansiedad que se llama estado rasgo, que mide más que todo como la aplicación es sencilla, de corta duración, ayuda a permitir al individuo de forma individual o colectiva cómo se aplica y se puede autoaplicar también. Tiene un proceso también de corrección de tipo manual y mide pues obviamente la ansiedad de estado rasgo. Aquí la aplicación es sencilla, de corta duración, sirve para apoyar hipótesis diagnósticas. Por lo general, todas las pruebas psicológicas sirven como elementos de apoyo. Y esta es la prueba. Esta prueba, digamos que más que todo va a mirar ese inventario de autoevaluación. Por ejemplo, me siento calmado, me siento seguro, estoy tenso, estoy contrariado, me siento a gusto, no me siento nada alterado, estoy alterado por algún posible contratiempo, me siento descansado, me siento ansioso, me siento cómodo, me siento con confianza en mí mismo.
Me siento nervioso, estoy agitado, me siento, digamos, a punto de explotar, me siento relajado, no me siento satisfecho, ¿no? Estoy preocupado, o me siento alegre o me siento bien, ¿no? Digamos que esta va, que todo va a mirar estos elementos. Me siento bien, me canso rapidísimo, siento ganas de llorar, ¿no? Siento, quisiera verte feliz, perdón, quisiera ser tan feliz, no me pierdo cosas que no pueda decirme rápidamente, me siento descansado, soy una persona tranquila, serena o sosegada, siento dificultades que toman un punto de no poder soportarlas, eh, cuando nosotros estamos revisando básicamente, por ejemplo, si la persona se inclina en tomar las cosas muy a pecho, si siente confianza en sí mismo, si le hace falta, digamos, una confianza en sí mismo, si se siente seguro, si trata de enfrentar una crisis o una dificultad, ¿no? También mira el tema del estado de melancólico, estado satisfecho y si tiene algunas ideas también poco importantes que pasan por su mente. Si me afectan estos elementos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos eh, desde los desengaños, ¿no? Por ejemplo, si siento que soy una persona estable, si pienso, por ejemplo, en los asuntos que tengo, ¿no? Entre las manos o si me pongo tenso o alterado. Bueno, básicamente, pues esto es lo que mide la escala de la ansiedad. Estas son pruebas muy sencillas, digamos que yo les comparto también estas pruebas a de pronto a las personas que quieran y la forma como se califican, ¿no? Más que todo, pues este es el escalo Linker, no un poco, bastante, mucho. Por ejemplo, me siento calmado, me siento seguro, me siento tenso y ahí la persona pues va a anotar cuál es la que más se acerca a cómo se siente en ese momento. Y en cuanto a la calificación, pues acá están los ítems, cómo se van a sumar para mirar la ansiedad estado rasgo, ¿no? Se suma el ítem 3, 4, todos estos ítems, total de A, y se suman los ítems B. Entonces, sumando A menos B más 50 pues ya le daría el resultado y aquí se miraría cuál de todas es el que marcó. Para mirar un rasgo peculiar, pues entonces también se va a mirar, por ejemplo, estas y se va a sumar A menos B más 35 y va a mirar cuáles son las que tienen que ver con ese rasgo o peculiar. Ahora, digamos, otra prueba que se habla de las escalas de áreas vitales, y esta lo que va a potenciar son los cambios que tiene la persona, como por ejemplo la rueda de la vida, están las instrucciones. Esta más que todo va a mirar el grado de satisfacción desde los elementos de la persona, ¿no? Cuando no aparecen, pues digamos, vamos a mirar satisfacción en las áreas de la vida de la persona. Y acá pues también vamos a revisar, digamos, estos elementos, el tono verde, la satisfacción total, ¿no? También están los elementos desde la evaluación, los datos, y cuando miramos en el proceso desde los datos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con llenar las casillas, la propia valorización, al consultante y también la hoja correspondiente. Entonces acá yo les voy a mostrar cómo van a ser estas áreas vitales. Está el área afectiva, entonces miren que aquí mira, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? Mira también la satisfacción, la felicidad, ¿no? Lo deseado es que sea 10 y pues actuar pues según lo que marque, ¿no? El estado laboral, financiero, académico, teniendo en cuenta pues que todo esto hace parte de la vida de la persona, ¿no? El área cognitiva, el área laboral, ¿no? El área sexual, vocacional. Ahora vamos a hablar de estos elementos cuando nosotros miramos las áreas familiares, por ejemplo, la parte familiar, la parte del bienestar, la parte social, el desarrollo personal. En el área familiar es, por ejemplo, si ha generado de pronto cercanía con los familiares, ¿no? Reconocimiento. También cuando nosotros miramos estos elementos desde el esparcimiento, el nivel de estrés, el apoyo social, el desarrollo personal. Y aquí están todas las habilidades de desarrollo personal, como son el autocontrol, el autoestima, el autoconcepto, el crecimiento interior y las habilidades de comunicación. Entonces miren que en el 10 pues quedaría obviamente el objetivo y pues aquí se va marcando, digamos, frente a la rueda de la vida, pues cuáles son los que se tienen que mejorar respecto a cada uno.
Ahora les voy a poner acá un estudio de caso y en este estudio de caso es una mujer de 54 años que está casada, que tiene 15 años, está casada, dos hijos de 20 y de 18, trabaja con relaciones públicas para una compañía automotriz, manifiesta que no sabe qué le pasa, que se siente muy triste, muy sola, que no tiene interés en realizar otras actividades, sus rutinas, trabajo, casa, trabajo. Ya no habla ni se ve con sus amistades porque le parecen aburridas y le requieren un gran esfuerzo para tratarlas. ¿Qué habla este caso de esos serios problemas que tiene con el esposo, como es el hecho que se percibe como desganada, como débil, y que su trabajo le ha reportado que se encuentra enferma algunas veces, ¿no? Para no tener que salir de su casa, y que esto solamente ha sucedido una sola vez. Y aquí pues lo que notamos es que esto, cómo ha seguido esto trabajando, cómo tenemos en cuenta esta parte importante, el sustento de la familia, ha identificado que experimenta pensamientos de inutilidad y de fracaso y desesperanza, y también de desesperación y miedo. Siente que no es suficiente para su esposo y que su trabajo seguramente fallará, y asimismo reporta que no ha podido dormir bien, no ha experimentado síntomas frente a la primera vez en su vida y no sabe qué hacer. Cuéntenme ustedes qué pueden analizar de este caso. Pero voy a dejar 2 minutos para que lo leamos bien y me cuentan ustedes qué elementos o síntomas analizamos de este caso. Entonces acá lo que podemos notar es obviamente los síntomas que observamos, por ejemplo, la tristeza, el desinterés por las actividades, el esfuerzo que requiere para esta persona que parece ser aburrido, ¿no? Cuando nosotros notamos que hay serios problemas, por ejemplo, con el esposo, todo lo que recibe se siente desganada, ¿no? La persona ha demostrado, por ejemplo, que se siente cargada también económicamente por el hecho también de ser ese sustento para la familia, pero que no quiere trabajar, ¿no? Que ha experimentado pensamientos de inutilidad, fracaso, ¿no? Por ejemplo, la desesperanza, desesperación, miedo, siente que no es suficiente para su esposo, ¿no? Y pues obviamente siente que no ha podido dormir bien. Y que no había experimentado estos síntomas desde la primera vez en su vida y no sabe qué hacer. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la ansiedad. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Muy bien, necesita empezar actividades para ella y le falta motivación. Estamos notando que también ha cerrado su círculo de amistad, ¿no? Se siente, digamos, aislada socialmente. Se le ve la tristeza también, la falta de emoción, pensamientos de fracaso, ¿no? Y elementos desde los hábitos que no ha podido dormir bien. Bueno, y cuando hablamos de la ansiedad, entonces acá la ansiedad, cuando nosotros hablamos de la ansiedad, realmente es ese miedo, esa respuesta emocional que hay frente a una amenaza y que esta amenaza puede ser inminente, real o imaginaria, ¿no? Ansiedad es un miedo, una preocupación a algo, ¿no? Ya sea real o imaginario. Aquí se presenta una activación automática desde necesaria desde la huida, la defensa y los pensamientos de peligro.
Cuando hablamos de la ansiedad, es las respuestas anticipadas frente a una amenaza futura. Por ejemplo, vemos la tensión muscular, la vigilancia ante peligro futuro, las conductas evitativas o cautelosas. Y acá también se observan unos elementos que son los elementos excesivos para persistentes más allá del periodo del desarrollo, cuando vemos que es apropiado, ¿no? Cuando vemos los trastornos de la ansiedad hay una característica importante y es que la ansiedad pues tiene ese elemento desde el miedo y las conductas de la habitación y cómo nosotros hablamos de esas alteraciones comportamentales y esos pensamientos cuando están asociados, ¿no? En cuanto a los trastornos de la ansiedad, son los elementos de la ansiedad generalizada, la fobia social, fobia específica, está la agorafobia, ¿no? Trastorno de pánico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a, por ejemplo, la ansiedad generalizada? Es ese miedo o esa preocupación general, ¿no? De eventos que no han ocurrido, que pueden generar alguna catástrofe, ¿no? Muchas veces la persona cuando tiene esa ansiedad generalizada presenta como un miedo, una preocupación excesiva, ¿no? Y entonces acá lo que más notamos es, por ejemplo, que la persona no puede dejar en que algo va a salir de mal, le cuesta dormir, no disfruta nada. A eso hablamos de ansiedad generalizada, ¿no? De manera persistente. ¿Qué podemos notar en la parte, digamos, de la ansiedad generalizada? Muchas veces la persona puede llegar a sentir, por ejemplo, que debe haberle pasado algo, ¿no? Si alguien no le contesta el teléfono, que seguro no lo hice bien o algo se le escapó, si su jefe le pide revisar un informe. Entonces, miren que acá estos elementos es lo que hablamos de la ansiedad generalizada. Cuando hablamos de fobias sociales, esa ansiedad, ese miedo a acercarnos a grupos sociales, ¿no? Como esa preocupación de que, por ejemplo, ese pensamiento de que, por ejemplo, van a pensar que soy un tonto. Muchas veces las fobias sociales, cuando nosotros hablamos de ese miedo o esa conducta, que hace que una persona pues evite, ¿no? Ese contacto con otras personas. Entonces, cuando hablamos de fobias sociales, todos los elementos desde el caso clínico, por ejemplo, la formulación profesional, el formato que tiene la terapia cognitivo-conductual, esta cuando es adaptable, ¿no? Por ejemplo, el MDR o el enfoque también integrativo. Hay otros elementos desde la formulación de un caso, por ejemplo, cuando una persona le da miedo hablar en clase o que los demás la juzguen, se bloquea y evita participar, ¿no? A eso le llamamos fobia social. Es una ansiedad intensa, situaciones sociales o situaciones que te van a exponer, por ejemplo, a situaciones de hablar en público, participar, interactuar con gente desconocida, todos los elementos que se refieren a la sudoración, temblores, rubor facial, bloqueo también mental. Y acá, pues lo que más notamos en la fobia social es que la persona evita eventos académicos, que rechaza invitaciones sociales por miedo a hacer el ridículo. Y hay una sintomatología y es que la persona ha aumentado frente al último año ese desempeño, por ejemplo, cómo reconoce los miedos, las interacciones, ¿no? Que no logra controlarlos. Antecedentes relevantes, todos los elementos que también tenemos que mirar, por ejemplo, las familias, ¿no? Si hay consumo de sustancias y de pronto hay un apoyo social limitado, ¿no? Fobias específicas son los miedos específicos a algo, ¿no? Por ejemplo, miedo a irracional puede ser, por ejemplo, cuando una persona ve, por ejemplo, las agujas, o le da miedo volar, o le da miedo, por ejemplo, las cucarachas, o le da miedo las serpientes, ¿no? Una fobia específica a un elemento relacionado. Entonces, cuando nosotros hablamos de fobia específica, recuerden que muchas veces hay personas que pueden darle miedo, por ejemplo, subir a un avión, ¿no? Ahora que digamos que tenemos que tener en cuenta también la fobia específica, que más que todo la persona pues va a tener ese miedo y va a tender a evitar ese elemento fóbico, ¿no? Porque le genera gran ansiedad o gran preocupación. Ahora vamos a hablar de la agorafobia. La agorafobia básicamente es cuando una persona evita salir solo o viajar en un bus, ¿no? Porque le da miedo desmayarse o perder el control. Es una ansiedad intensa cuando la persona está en un lugar en el cual percibe escapar o recibir ayuda sería más difícil, ¿no? Por ejemplo, los buses, centros comerciales, filas largas. Llega a sentir en la agorafobia como esa taquicardia, esa sensación de ahogo, de mareo, de miedo, de desmayarse o volverse loco, ¿no? Y pues acá pues se nota más que todo que hay un episodio de pánico cuando la persona ha evitado, digamos, concurrir estos elementos que acompañan o que ha perdido esas partes laborales que se sienten dependientes de una pareja. Otra parte es cuando hablamos de los eventos desencadenantes, es decir, los ataques de pánico, el transporte público, la historia personal, la parte controladora, la autoexigencia, la historia familiar, ¿no? Como es la madre, la ansiedad, la habitación social.
los antecedentes médicos que explican síntomas fisiológicos. Y pues digamos que en la agorafobia notamos la ansiedad, la agorafobia, el pánico y la depresión, ¿no? Muchas veces un ejemplo de un caso de agorafobia, se sube a un bus y siente taquicardia, me va a dar algo, no voy a poder salir. La persona piensa como esa ansiedad intensa, se va a bajar del bus, siente un alivio inmediato apenas se baja del bus, refuerza en la habitación, por ejemplo, a montar en bus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, digamos, en la parte de la agorafobia? Pues realmente es ese pensamiento y pues y esa molestia, esa angustia y toda la conducta que tiene la persona a evitar, por ejemplo, para evitar esa sensación, mejor no viaja en bus, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que realmente se está reforzando esa agorafobia, ¿no? Muchas veces hay personas que van a centros comerciales y están mirando las salidas porque creen que algo malo les va a pasar, ¿no? Por ejemplo, si tienen que salir corriendo. Conocí el caso de una señora que iba a un centro comercial y siempre estaba mirando las salidas, ¿no? Eso es un caso de agorafobia. Ahora, un trastorno o ataque de pánico es ese elemento o esa ansiedad de forma intensa cuando la persona siente que se va a desmayar o se va a volver loco. Una crisis de ansiedad realmente es un ataque de pánico que se puede presentar por una situación particular o por una situación específica, ¿no? Más que todo lo que notamos en los ataques de pánico básicamente son estos elementos. Que a partir de esa crisis, digamos, de ansiedad, lo que hace es que la persona, pues, ya se predispone a volver a sentir nuevamente que algo malo le va a ocurrir y pues este pensamiento persistente y recurrente es lo que genera que vuelva a ocurrir ese pensamiento o ese ataque de pánico, ¿no? Si yo tengo miedo a que me va a volver a ocurrir ese evento que ya me pasó, digamos que también tengo ahí un aprendizaje físico, porque ya yo viví esa crisis emocional, ¿no? Y al haberla vivido, pues ya me predispongo a pensar de pronto que me va a volver a ocurrir, ¿no? Y eso lo que va a generar realmente es que vuelva a ocurrir más seguido. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la ansiedad. Y cuando hablamos de los trastornos de la ansiedad, hablamos desde la intervención, por ejemplo, la psicoeducación, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ese análisis funcional, esos antecedentes desde la conducta, problemas, las consecuencias, el análisis detallado del tipo de situaciones temidas, ¿no? También es el control desde esa respuesta fisiológica, por ejemplo, a través de qué, de técnicas de relajación, de respiración, pero obviamente se utilizan mucho para los ataques de ansiedad, ¿no? Y las técnicas de exposición, que también es exponerse gradualmente a esos elementos fóbicos, obviamente apoyado de qué, apoyado de esas técnicas de respiración, para, digamos, la idea aquí es que la persona resista esa situación incómoda que le genera o que se activa cuando está viviendo tal situación y así pues desactivarse sistemáticamente, ¿no? Al hecho de estar expuesta, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene miedo a unas cucarachas, pues empezar a exponerse gradualmente, por ejemplo, a ver las cucarachas, a verlas de forma lejana, en una foto, ¿no? Y pues irla desactivando gradualmente. Entonces, para estas técnicas de exposición hay técnicas de exposición en vivo o técnicas de exposición gradual, ¿no? Exposición en vivo, exposición imaginaria o exposición prolongada. Luego, digamos que cuando nosotros abordamos estos elementos desde la intervención, también tenemos que mirar los autorregistros. Estos cómo utilizan esas fases iniciales para recoger esa información sobre ese estado de ánimo del paciente. A lo largo del día, los elementos que hablamos de conocer esas situaciones, las personas, las conductas. Estos elementos cuándo se incrementan o cómo se disminuyen un malestar, ¿no? Acá la idea es que hablemos de analizar el grado de dominio, el grado de las actividades, estas cómo llevan a cabo, ¿no? Ese estado emocional, cuando nosotros hablamos de valorar la escala a cero, el hecho de, digamos, si, qué tan mal se siente, hasta 100 que es cómo se siente muy bien, ¿no? También cuando notamos la doble utilidad y los elementos que permiten obtener esa información detallada de lo que ocurre, lo que el paciente siente a lo largo de la semana y lo que sirve para la línea y para comparar los cambios posteriores. Entonces acá les muestro, por ejemplo, el acontecimiento activador, se me cae el café en el mostrador de la cafetería, qué horror, me están mirando, se están riendo de mí,
Consecuencia emocional es ansiedad o esa sensación de hacer el ridículo. A medida que las sesiones van avanzando en ese debate, pues está ese diálogo o ese cuestionamiento socrático desde esas creencias irracionales y estas cómo se incluyen las casillas desde el autorregistro, ¿no? Cuando hablamos de esto es el primer lugar cuando incluyen las casillas adicionales, esos elementos que incluye ese cuestionamiento socrático, la creencia irracional, la casilla en la que ha de describir estos cambios, las consecuencias emocionales, estos cómo están originados, por ejemplo, en la asunción de las creencias racionales, el formato típico, digamos, desde ese registro, ¿no? Por ejemplo, se me cae el café en el mostrador de la cafetería, creencia irracional, qué horror, me está mirando, se están riendo de mí, consecuencia emocional o conductual, ansiedad o sensación de ridículo, cuestionamiento de la creencia irracional, ¿por qué sería tan terrible que se estuvieran riendo de mí? Creencia racional alternativa, realmente sería incómodo y desagradable, pero no tan horroroso, ¿no? Y nueva consecuencia o emoción conductual es el fastidio. En cuanto a estos elementos, cuando nosotros hablamos desde las técnicas cognitivas, es importante que miremos la parte racional desde las tareas, ¿no? Por ejemplo, cuando recomendamos, por ejemplo, Ellis decía que el cliente debe intentar enseñarle a los amigos o a las personas cercanas en la parte de fundamentos teóricos de la TREC para realizar esos cambios racionales y convencer a otras personas de la utilidad de la terapia racional emotiva. También hablar de los debates de las creaciones, es decir, con qué frecuencia se suele entregar al cliente esas grabaciones. Cuando notamos alguna sesión, por ejemplo, el que escucha esa secuencia, el debate de sí mismo, ¿no? O de otros, después de escucharla, también cuando se pide ese debate que se ha oído, ¿no? De alguna creencia irracional o ese acontecimiento activador concreto, hasta que llegue a formular una creencia racional que pueda servirle ante una situación. En cuanto a las autoinstrucciones racionales, es todos los elementos cuando nosotros notamos, por ejemplo, cuando notamos, por ejemplo, estos elementos cuando se trabajan con las autoinstrucciones, durante la sesión, si se pide que se repitan en la casa continuamente, para interiorizarlas o simplemente cuando notamos la presencia de acontecimientos activadores concretos, ¿no? Si esto ha de ser posible en un tono más elevado que el normal. Las ocasiones cuando hablamos que esto sugiere lo que hagan con gestos exagerados, ¿no? De debates del espejo para facilitar el aprendizaje mediante una mayor, ¿no? También está la biblioterapia, que es lo que hablamos de la TREC, como hablamos de los elementos que pueden utilizarse como ese procedimiento habitual desde los problemas y que posteriormente, pues estos cómo se cometen, comentarán con el terapeuta. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Entonces recuerden que estos elementos, cuando hablamos de las autoinstrucciones, es cuando nosotros vamos a revisarlos en la parte terapéutica, todos los elementos para interiorizar o la presencia de esos acontecimientos, activadores concretos, y estos elementos cuando miramos ese tono más elevado de lo normal, ¿no? Y las ocasiones también cuando sugieren, por ejemplo, esos gestos exagerados, ¿no? Otro de los elementos es cuando nosotros revisamos estos elementos desde las técnicas conductuales, esas técnicas cuando se utiliza la TREC, las sesiones más fundamentalmente técnicas, la exposición en vivo, los estímulos amenazantes de alta o mediana intensidad, entre los que se destacan, está la tarea de la toma de los riesgos, lo que consiste en pedir a la persona que realice una tarea para que él suponga un cierto riesgo o fracaso, o sea, perturbación emocional, lo que trata en revertir las creencias irracionales que le surgen frente a las situaciones, ¿no? Otro ejemplo que también hablamos es del hecho de pedir, por ejemplo,
eh, a una persona tímida, por ejemplo, que nota la cafetería, que diga, por ejemplo, que le cambien el café por el hecho por estar frío, ¿no? Y pues como a sabiendas, pues obviamente que ese camarero se puede enfadar. Entonces, digamos que este elemento son las técnicas cuando nosotros miramos la exposición en vivo, ¿no? Situaciones que son amenazantes o de alta intensidad y todos los elementos que destacan. También está la inundación en vivo, que es lo que le llamamos la exposición en vivo, y es exponernos a esos estímulos que provocan altos niveles de malestar emocional. Y cuando nosotros miramos las situaciones desde lo que reduce esa ansiedad mediante ese debate racional, aquí el objetivo es que el individuo compruebe que es capaz de tolerar esos niveles altos de malestar emocional, como es la ansiedad, por consiguiente, revertir esas creencias irracionales de lo que no poder soportarlo o que le ocurrirá algo espantoso por perder el control, ¿no? El ridículo. Otra de las técnicas conductuales son los ejercicios fuera de las metas de la corriente, cuando le pedimos a la persona que establezca qué objetivos le implican incrementar las conductas de baja frecuencia para elegir, por ejemplo, las conductas desde ese repertorio habitual, la frecuencia elevada, los elementos que se desea reducir. Y aquí el ejemplo es dedicar más tiempo a esas actividades, como son las placenteras, las de baja frecuencia, las que hablamos de reducir el consumo, por ejemplo, de las dulces, ¿no? Que hay una alta frecuencia a reducir. Y aquí el autorrefuerzo y el autocastigo es cómo se le pide a la persona que administre los refuerzos en elementos concretos propuestos. También las técnicas emotivas son esos ejercicios de ataque y de vergüenza, básicamente cuando notamos que estos están encaminados a proporcionar a la persona la posibilidad de debatirse frente a aquellas creencias irracionales que acompañan la realización de los actos que se consideran como vergonzosos, ¿no? Horrible y espantoso, ser el ridículo, que alguien se ría de mí y que le pueden producir ese malestar emocional como la ansiedad y aquí el ejercicio es que la persona identifique ese ataque de vergüenza, podría salir a la calle, ¿no? Con ella. Y pues el uso también es ese sentido de humor. A algunas personas se les puede pedir que ejerciten ese sentido de humor fuera de las sesiones, por ejemplo, cantar ante un acontecimiento activador. Y algunas de las canciones han podido ser ensayadas en sesiones, ¿no? Y se van a ir encaminando frente a ridiculizar esas creencias irracionales, ¿no? O enlazarlas con racionales para hacer bromas sobre lo absurdo de las creencias irracionales y expresarlas de forma extravagante o de forma exagerada, o cuando nosotros hablamos de los elementos para ridiculizarlas. Todos los elementos que proceden con esa mayor facilidad, por ejemplo, frente a la eliminación, a todos los elementos o los acontecimientos humorísticos, cuando nosotros notamos en las sesiones cómo han ayudado a dramatizar o a reírse un poco de sí mismo, ¿no? Todo lo que se sugiere que se utilicen esos ejercicios para favorecer los autodebates de las creencias irracionales. En cuanto a las técnicas cognitivas, están los autorregistros, están el paralelismo racional, debatir las grabaciones, muchas veces debatir esas grabaciones, las autoinstrucciones racionales y la biblioterapia, ¿no? Técnicas conductuales, está la tarea de tomar riesgos, están las técnicas de exposición en vivo, exposición imaginaria, ejercicios meta, fuera de la corriente, autorrefuerzo y el autocastigo. Y técnicas emotivas, esos ejercicios de ataque de vergüenza y el uso de sentidos de humor. Recuerden que en cuanto a las técnicas que tienden a evitarse, por ejemplo, en la TREC, lo que define básicamente es los elementos técnicos y cuando nosotros miramos estas técnicas que sirven para conseguir esos objetivos terapéuticos. Aquí hay una serie de técnicas que se expresan, por ejemplo, ensayar como no recomendables, ¿no? Como lo que se lleva a cabo en la TREC. También están las técnicas que tienden a evitarse en la TREC y son las técnicas que facilitan o que incrementan la dependencia, como es el hecho de proporcionar la frecuencia o el refuerzo positivo, técnicas para animar a las personas de los crédulos bien intencionados y sugestionables, como es el pensamiento positivo polianesco, por ejemplo, siempre alegres para hacer felices a los demás, ¿no? Y hay otros métodos de ayuda a las personas, como es el hecho de sentirse bien, de aliviar el malestar a corto plazo, para conseguir que se sientan mejor a largo plazo. Y también las técnicas que hablamos gestálticas, que pueden llegar a fomentar esa expresión emocional exagerada, dramática frente al aquí y el ahora. Otro elemento es el procedimiento cuando nosotros hablamos de la aplicación de ese entrenamiento de autoinstrucciones. Lo que es necesario para evaluar el tipo de diálogo, ¿no? Lo que mantiene consigo ese abordaje de las tareas, las responsabilidades cotidianas y mediante esas técnicas de autorregistro, por ejemplo, lo que indica que se observe o que se registre ese diálogo interno que mantiene mientras una persona realiza determinadas autoinstrucciones. Todos los elementos que conforman el repertorio natural del individuo,
como vemos, las elementos que son adecuados, que deben mantenerse, cuáles resultan desajustadas, cuáles resultan inferentes o irrelevantes o que deben eliminarse o ser utilizadas por fases o por situaciones, ¿no? Pertinentes. Otro de los elementos es cuando nosotros miramos que es necesario enseñar al individuo a analizar esa secuencia frente a la acción y todas ellas las que llevan a obtener una meta determinada, ¿no? Frente al tipo de verbalizaciones y las autoinstrucciones que pueden ser más adecuadas. Entonces acá pues la idea es que nosotros miremos cuáles son unas de las secuencias. En cuanto al procedimiento de la aplicación del entrenamiento de las autoinstrucciones, está el programa de autoinstrucciones, este que incluye esas afirmaciones por los siguientes aspectos. El primero, la identificación de situaciones problema, cómo interrogamos sobre una situación, lo que hace explícito el problema, los componentes y lo que permite la comprensión de ese contexto que se debe abordar. Cómo centramos la atención sobre el problema, mediante las preguntas, las respuestas, las tareas, todo lo que se recibe en esa retroalimentación informativa y cómo se produce esa focalización de la atención a ella. También las reglas específicas, es decir, cuando nosotros miramos las contingencias, por ejemplo, la forma como encauzamos una situación con la solución, las autoinstrucciones, ese proceso de actuación y cómo esto va a actuar frente a diferentes fases, teniendo en cuenta los cambios que hay en una situación, ¿no? Como, por ejemplo, hacer que los errores cometidos, como las autoinstrucciones, muchas veces nos ayudan a actuar sobre ese resultado inadecuado y pues que no esperado, ¿no? Todos los elementos que facilitan esa flexibilidad cognitiva. Otra parte es cuando nosotros hablamos del autorrefuerzo, esas técnicas o instrucciones de autorrefuerzo, como es la autoevaluación desde los resultados obtenidos, que tienen ese efecto motivador. Y pues dentro del entrenamiento de las autoinstrucciones están las técnicas, obviamente, habilidades de afrontamiento, esa técnica para resolver problemas, para entrenarnos frente al estrés, ¿no? El entrenamiento de autoinstrucciones también tiene que ver los tipos, que son la parte de la persona, la segunda persona imperativa, las funciones, lo que se desarrolla en ese procedimiento, por ejemplo, evaluar el repertorio natural, las formulaciones propias, la situación problema, la focalización de la atención, las reglas de las contingencias y las soluciones y el hecho de hacer los errores o el autorrefuerzo, la selección, la parte específica de lo general y luego practicar esas situaciones diversas, ¿no? Otro de los elementos es cuando nosotros vemos ese diseño según Mitchell Baum, que suele usarse en tratamientos de multicomponente. Acá el objetivo es establecer esas estrategias metacognitivas, cómo modificamos ese diálogo interno, cuándo se interfiere esa ejecución a través de autoinstrucciones, ¿no? Como es el modelado cognitivo, el modelo cognitivo participante, las autoinstrucciones en voz alta, el desvanecimiento de la voz alta y las instrucciones encubiertas. Aquí hay un entrenamiento de 5 fases, que es como nosotros también miramos esas técnicas de afrontamiento. Y también mirar cuáles son las deficiencias que se presentan frente a los aprendizajes sociales. Y vamos a continuar con la quinta unidad, pero en este momento vamos a entrar en un receso. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta o duda sobre los temas que hemos visto el día de hoy. Pueden aprovechar este receso para las personas que no han desarrollado el cuestionario, lo puedan hacer. Y abordamos acá en clase las preguntas o las dudas que ustedes tengan. La idea es que la calificación pues simplemente nos ayude para abordar todos esos elementos o dudas que tenemos y poderlas desarrollar acá en clase, de pronto aclarar los elementos que se hayan equivocado, que tengan alguna duda. Quiero recomendarles a las personas que se encuentran acá en este diplomado la importancia de tener esa certificación porque nos ayuda a mirar la evidencia
frente a ese conocimiento específico. Que recuerden que esos certificados les ayudan a ustedes a organizar su hoja de vida, su currículo, a fortalecer también las posibilidades para mejorar profesionalmente, como independientes o como empleados, también como empresarios, emprendedores, ¿no? Y que las formaciones ya saben que de la SIL son internacionales y tienen una validez en el sector privado en todos los países del mundo. La importancia de tener el material de estudios para complementar ese conocimiento que se obtiene en las clases, ¿no? Para tener esa preparación desde esos servicios profesionales. La persona, digamos, que es el contacto para que ustedes puedan hablar sobre el certificado, sobre el material, es la señora Paula, y ahí yo les dejo el número para que ustedes se contacten con ella. Vamos a tomar un receso de hasta las 3:45 y volvemos para terminar esta clase. Recuerden que el día de hoy la clase es hasta las 5. Bueno, vamos a continuar. Este módulo ya es el último módulo, es el rol del terapeuta cognitivo. Aquí vamos a hablar sobre el establecimiento de la alianza terapéutica, el manejo de la resistencia, que es lo que ustedes me estaban preguntando, y la ética y los límites en la práctica cognitiva. Entonces, esta parte pues me parece muy chévere porque ¿qué es la alianza terapéutica? Es ese vínculo que hay colaborador entre terapeuta y paciente, y aquí hablamos de los principales componentes, ¿no? Uno de ellos es el vínculo, y es decir, la confianza, esa empatía, esa aceptación, esa calidez emocional. Cuando hablamos de los objetivos terapéuticos, objetivos comunes, es el hecho de acordar hacia dónde se va a dirigir ese proceso terapéutico. Tareas acordadas es cuando nosotros acordamos a qué se va a hacer para lograr estos objetivos. Otro de los elementos claves en la terapia es la actitud terapéutica, es decir, empático, genuino, sin juicio. Cuando nosotros hablamos de esa colaboración activa que hay entre el terapeuta, que este no es un experto que da órdenes, sino que trabaja junto al paciente, la psicoeducación desde el inicio. Cuando hablamos que ayuda a entender ese modelo cognitivo, a explicitar las metas y las tareas desde temprano y si da esto la estructura del sentido y del proceso. Pasos para establecer la alianza terapéutica. Recuerden que los primeros pasos son las primeras sesiones, que es donde se genera esa confianza. Está esa escucha activa, que es validar sin minimizar ni dramatizar, mostrar un interés genuino, recordar esos pequeños detalles que tiene el paciente. La aceptación incondicional, cuando nosotros hablamos si no se comparten las creencias o las decisiones del paciente. Tener ese elemento transparente desde los límites y el marco del proceso, desde la duración, desde los horarios y de la confidencialidad. Y aquí un ejemplo es, por ejemplo, aquí tú puedes hablar lo que tú necesites sin temor a ser juzgado, este espacio es para ti. Presentar este modelo de trabajo desde la psicoeducación, es decir, introducir el modelo cognitivo en la manera sencilla, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la terapia es trabajar, por ejemplo, los elementos de lo que pensamos, que influyen en lo que sentimos y en lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo explicamos esta metodología? La agenda de la sesión, el registro de los pensamientos, tareas en casa, reducir la incertidumbre y también dar la estructura. Otro elemento es validar al paciente como ese agente activo, y acá es fomentar esa participación que tiene ese paciente, ¿no? ¿Qué te parece si hoy empezamos, por ejemplo, hablando de lo que te preocupa más esta semana, ¿no? Eh, Preguntar sobre la opinión sobre lo que se hace, lo que trabajamos hoy, ¿te pareció útil? Establecer el objetivo desde el conjunto, preguntar las metas del paciente, qué te gustaría que fuera diferente al final de este proceso, aterrizar las metas, los comportamientos observables, ¿no? Por ejemplo, y si no logras lo manejas mejor desde tu ansiedad y de tu trabajo, ¿cómo lo notarías, no? ¿Cómo nosotros miramos, por ejemplo, esos objetivos? Es decir, qué le gustaría trabajar hasta el final del proceso, aterrizar, por ejemplo, cómo manejar la ansiedad, ¿no? ¿Cómo lo notarías? Supervisar esa alianza de forma continua, es evaluar regularmente cómo se siente el paciente en el proceso,
cómo se ha sentido en las sesiones. Es importante que le preguntemos también si hay algo que quisieras que cambie, ¿no? Nosotros también tenemos que cambiar elementos para poder establecer ese vínculo adecuado y estar abiertos siempre a recibir una retroalimentación sin la parte defensiva. Hay obstáculos frecuentes y frente al manejo, y uno de los obstáculos es cuando nosotros hablamos desde la desconfianza que hay en el paciente, ¿no? Hay muchos pacientes que se sienten desconfiados con el terapeuta. Y aquí la estrategia principal es cómo nosotros validamos la necesidad de la protección sin presionarlo, ¿no? Es importante que nosotros al paciente que vemos que es resistente, evasivo, explorar la curiosidad sin juicio, ¿no? ¿Qué te dificulta hablar de esto? Diferenciar esos objetivos, es decir, cómo negociamos esas metas intermedias y cómo construimos de lo que la persona quiere, ¿no? Otro elemento son las rupturas desde las alianzas, como es la crítica y el rechazo. Y aquí un elemento es cómo nombramos el problema abiertamente y cómo lo trabajamos, ¿no? ¿Qué noto, por ejemplo, que sientes o cómo sientes, por ejemplo, que te incomodó la sesión pasada, qué te gustaría hablarlo, ¿no? Cuando notamos que hay ciertas críticas o rechazo, también nosotros notar qué elementos hace que la persona se sienta incómoda y pues cómo le gustaría abordarlo o trabajarlo. Otro de los elementos es que en la diferencia de los objetivos es negociar cuáles son las metas intermedias y cómo construimos frente a lo que se quiere. Ejemplo clínico, el fragmento del diálogo inicial. Aquí hablamos, por ejemplo, quiero que sepas que este espacio es para ti, que mi rol es acompañarte, no voy a juzgarte por lo que digas, me interesa conocerte o entender lo que necesitas, ¿no? Y que el paciente, no sé si esto va a servirme de verdad, muchas veces dicen, pues realmente como no sé por qué estoy acá, esto no tiene sentido, ¿no? Y el terapeuta es importante también que se refiera como es válido tener dudas, ¿no? Lo que podemos hacer es empezar poco a poco y ver cómo te vas sintiendo y si algo no te sirve, pues lo revisamos juntos, ¿no? En cuanto al resumen, pues una parte importante, como les decía, el vínculo, que es decir, la escucha, la empatía, la validación y la aceptación, las metas compartidas, cómo formulamos esos objetivos claros y consensuados, tareas colaborativas para elegir esas técnicas o las tareas junto con el paciente. Y la revisión continua es también preguntar sobre la experiencia, más que todo en la terapia. En cuanto al manejo de la resistencia a la terapia, es qué es la resistencia, ¿no? En cualquier actitud o comportamiento que la persona tenga consciente o inconsciente, como los elementos que se interfiere, por ejemplo, en ese proceso terapéutico, y cómo incluimos la evasión o la falta de asistencia, ¿no? También el rechazo desde la dificultad que tiene una persona para comprometerse emocionalmente. Hay tipos comunes de terapias cognitivas conductuales, ¿no? Y aquí hablamos, una de ellas es la parte intelectual, es decir, lo que racionaliza, lo que minimiza el problema, si eso no me afecta tanto, ¿no? La conductual, por ejemplo, el hecho de que la persona llegue tarde, ¿no? Que no hace las tareas, que evita hablar de temas importantes. Entonces acá la idea es que nosotros veamos qué actitud vamos a hacer desde la evasión, la falta de asistencia, para mirar, por ejemplo, cómo llegamos a tener esas tareas o digamos a generar que estas tareas o esa dificultad, pues la persona también se comprometa, ¿no? En la parte emocional, por ejemplo, el llanto desbordado, ¿no? Cuando nosotros notamos que al tocar temas o hay una desconexión emocional a partir de ahí. Eh, en la parte, digamos, de relaciones, es los elementos de la hostilidad pasiva o directa, ¿no? No creo que esto esté funcionando. Hay muchas veces que también presentan esa parte de la hostilidad, como que siento que esto no sirve para nada, ¿no? Y pues esto también es un elemento que también es una resistencia en la terapia, ¿no? Y en cuanto a la estrategia, pues una de ellas es normalizar la resistencia. Es común decir, por ejemplo, sentirte que no quieres hablar de esto, podemos ir a tu ritmo, ¿no? En cuanto a la función de la resistencia, ¿qué crees que pasaría si hablemos más de esto? ¿Qué lo hace más difícil? Sobre la confrontación directa, es usar un estilo colaborativo y curioso, no autoritario, ¿no? Y para reconectar esa alianza terapéutica, ¿te gustaría que revisemos juntos cómo te has sentido estas sesiones? Modificar el ritmo de la técnica. Si una técnica genera un rechazo, se debe adaptar, podemos usar otra para trabajar si esta no encaja contigo, ¿no? Recuerden que la resistencia es una información clínica valiosa y no un obstáculo que debemos eliminar, ¿no?
Hay que abordar la resistencia, hay que aceptar la resistencia para así tener un vínculo mayor con ese paciente. Y en cuanto a la ética y los límites en la psicoterapia, pues uno de ellos es el hecho de la confidencialidad, no compartir esa información sin consentimiento, salvo excepciones legales, ¿no? La autonomía también es cuando el paciente elige hasta dónde avanzar, el terapeuta no puede imponer hasta dónde avanzar. La no maleficencia es que nosotros debemos de evitar intervenciones que puedan hacerle daño a la persona. La beneficencia, cómo promovemos el bienestar del consultante. La parte de la justicia es cómo buscamos un trabajo equitativo y sin discriminación. Y la parte de la fidelidad y la veracidad es cómo nosotros hablamos de esos elementos desde ser coherentes, transparentes, honestos con ese paciente. En cuanto a los límites profesionales claves, está también los elementos para nosotros mirar esa relación dual, cómo nosotros hablamos de evitar esas relaciones fuera del marco terapéutico, como es la amistad, los negocios, etcétera. El contacto físico para evitar los toques no clínicamente justificados, ¿no? Las redes sociales o la mensajería, no aceptar a los pacientes, por ejemplo, en redes personales, ¿no? Manejar mensajes dentro de un horario acordado, tiempo y espacio, respetar la duración y el lugar de las sesiones en lugar de extender o acortar sin justificación clínica. Y en cuanto a la autorrevelación, es importante que el hecho de revelar aspectos personales solos, si una persona tiene un propósito clínico y no desborda esa relación. Entonces, cuando nosotros hablamos de no asumir que es resistencia, un elemento que podemos explorar es el hecho que la persona no quiera hacer una tarea. También tenemos de interpretarlo como una falta de compromiso, ¿no? Que puede significar una evitación del malestar, de la ansiedad, de la culpa, del miedo, del fracaso. Ese perfeccionismo, por ejemplo, si no la hago perfecta, mejor no la hago. Creencias sobre el rol del terapeuta, usted es un experto, no yo. La desorganización, que es ese déficit atencional o problema frente al tiempo. La baja autoexigencia no me va a servir. O la falta de conexión emocional con la tarea, ¿no? Por ejemplo, veo que esta semana no lograste hacer el registro, ¿no? Me gustaría entender qué pasó cuando intentabas hacerlo o qué pensabas en hacerlo. En cuanto al análisis funcional del cumplimiento, es el antecedente, por ejemplo, piensan hacer la tarea, ¿no? No voy a hacerlo bien, la emoción, la ansiedad, la frustración, evitar la tarea. Y la consecuencia, pues va a disminuir la ansiedad momentáneamente, pero pues se mantiene en patrón de la habitación, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a validar y a normalizar estos comportamientos y que a veces nos puede costar hacer tareas, pero especialmente cuando nos tocan emociones difíciles, ¿no? Lo importante es entender qué lo hace difícil, no solamente que no se hizo, ¿no? ¿Cómo evitamos la adecuada tarea? Es demasiado difícil, extensa o poco significativa. Conecta con la motivación del paciente para ver cómo hacemos esa tarea más sencilla, ¿no? Cómo fue explicada de forma clara o practicable. La estrategia es cuando nosotros usamos el principio de los éxitos pequeños, ¿no? Por ejemplo, probemos registrar un pensamiento al día, no todos. ¿M? Vincular la tarea con los objetivos personales, por ejemplo, cuando notamos el paciente, este paciente cuando entiende para qué sirve la tarea en su vida, ¿no? Y cuál es la adherencia a ella. Y este ejercicio no solamente escribir, sino también lo que hablamos de notar cómo los elementos de la autocrítica y esto cómo impactan el estado de ánimo. Frente al diálogo motivacional, explorar los elementos de la ambivalencia, por ejemplo, qué beneficios crees que tendrías si logras hacerla y qué te impiden hacerlo, ¿no? Reforzar la autoeficacia. Por ejemplo, la semana pasada, si pudiste reflexionar sobre tus pensamientos, eso muestra que puedes hacer. Muchas veces hay que trabajar también las creencias subyacentes. Si no lo hago perfecto, no me sirve. Creencias de perfeccionismo. No me gusta que me digan qué hacer. Control autonomía, ¿no? No tengo tiempo. La evitación emocional disfrazada, ¿no? No creo que esto funcione. Creencias sobre la eficacia del tratamiento. Y muchas veces podemos utilizar ese diálogo socrático o esa reestructuración cognitiva para cuestionarlas, ¿no? Como reforzar las conductas de cumplimiento, también reforzarlo positivamente, verbalmente, con el registro de un progreso. ¿Cómo hacemos ese refuerzo natural para notar los beneficios concretos en aplicar una tarea? ¿Cómo reforzamos de forma natural, por ejemplo, qué notaste de tu estado de ánimo esta vez, que sí la hiciste? ¿Cómo incluimos la revisión de tarea como parte estructural de la sesión, ¿no? Dedicarte 5 a 10 minutos para mirar los avances, preguntar con curiosidad, no con juicio. Y pues acá es importante que si no lo hizo, convertirlo de manera material terapéutico. ¿Qué pasó en ese intento para hacerla, no? Cómo trabajamos también este elemento en la parte clínica, ¿no? En las sesiones.
Y en cuanto a las alternativas o los elementos creativos, es cuando el paciente se bloquea con esas tareas escritas, ¿no? Como tareas orales, el audio, el video, notas de voz, ¿no? Otros elementos que le puedan ser más útiles. Microtareas, cómo registrar una situación. Por ejemplo, tareas vivenciales, el role playing, la exposición en las sesiones, ¿no? Construir la tarea en la sesión, también pueden dejarla iniciada. Y pues si falta el cumplimiento de forma persistente, también la alianza terapéutica y la motivación al cambio, ¿no? ¿Crees que este tipo de terapia encaja contigo? Podemos ajustar el ritmo, podemos probar otro formato para que funcione mejor para ti. Acá es importante que nosotros miremos la realización, cómo se forma de forma inconsciente para probar los límites del vínculo. Por ejemplo, los pacientes que tienen rasgos evitativos o dependientes. Y en cuanto al ejemplo práctico y breve, muchas veces ese paciente, cuando vemos una mujer de 30 años, ¿no? Practicar la exposición con un saludo breve diario no lo hace. La exploración, pensé en hacerlo, pero me sentí ridícula. Reformulación, se identifica ese miedo, la vergüenza, el perfeccionismo, ¿no? Y en la tarea, pues el hecho también de observar la ansiedad, por ejemplo, sin actuar, cómo registramos un pensamiento al día, y el resultado es la mayor adherencia y esa reducción a la evitación, ¿no? Entonces, recuerden que cuando una persona no hace una tarea, también tenemos que mirar y explorar qué elementos están sucediendo, si es por perfeccionismo, si es por desmotivaciones frente a la eficacia, si es por de pronto que la persona siente que no tiene, digamos, ningún sentido, si toca algún tema emocional que lo quiere evitar, ¿no? Tenemos que tratar de entender a qué se debe, pues, esa negativa frente a las tareas que se dejan, ¿no? Y recuerden que la autorrevelación, pues en los elementos personales, siempre deben de hacer con un propósito clínico y no desbordar la relación. Ejemplos clínicos y éticos desde los elementos prácticos es cuando notamos que un paciente regala algo costoso, pero quiere hacer favores personales, ¿no? Agradezco tu detalle, pero el espacio terapéutico no aceptamos regalos que puedan cambiar la relación profesional. Si lo quieres expresar la gratitud, hablemos de esto, ¿no? También nosotros podemos utilizar el paciente cuando quiere tener contacto frecuente por WhatsApp. Para cuidar tu proceso, respondemos solo temas logísticos aquí. Si sientes algo urgente, podemos agendar una sesión adicional o buscar un canal adecuado. El paciente cuando amenaza con enamorarse o idealizarse, es importante poder hablar de lo que está sintiendo conmigo. A veces la relación terapéutica despierta emociones que nos dicen mucho de los vínculos. ¿Quieres que lo exploremos? Y sobre la integración de la terapia cognitivo-conductual es cuando nosotros vemos la terapia, los límites, la ética, y esto cuando se ven de forma explícita, por ejemplo, frente a la estructura desde las sesiones, ¿no? Como por ejemplo la agenda, como por ejemplo miramos las tareas, la duración y los roles claros, ¿no? La resistencia también, los elementos que desbordan la colaboración, el respeto, el ritmo del paciente, y no desde la confrontación. Eh, También en la ética es cómo reforzamos estos elementos de la coeducación, de la transparencia y de contarle al paciente cómo se trabaja y por qué. En cuanto al tema, también es el hecho de la resistencia, por ejemplo, normalizar cómo exploramos la función, cómo adoptamos el ritmo, cómo reforzamos la alianza, cómo miramos la ética, la confidencialidad, la autonomía, la veracidad. Y en cuanto a los límites, el rol profesional, el tiempo, el contacto, la relación dual y las redes sociales. Listo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda?
Bueno, entonces aquí finalizamos con esta parte, digamos, desde el elemento de la resistencia y cómo se debe abordar la resistencia en la parte terapéutica. ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda? Vamos a utilizar este espacio para abordar o aclarar las preguntas o las dudas que hayan tenido frente al diplomado y vamos a ver también el formulario, a ver a ustedes cómo les fue, ¿no? De la resistencia que tiene un paciente es algo normal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen algo nos defendemos. Lo mismo ocurre en la terapia, ¿no? Y tenemos que tomarlo como un proceso normal, porque pues obviamente son elementos que aparecen cuando nosotros sentimos que hay algo que nos está generando como incomodidad, ¿no? Digamos que la resistencia hace parte de esa incomodidad cuando nosotros expresamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Pero también hay un elemento que tenemos que mirar, es el por qué la persona va a consulta, ¿no? Pero muchas veces también el hecho de abrirse emocionalmente o de no querer hacerlo es lo que genera esa resistencia, de pronto de no ser comprendido, de pronto de no conocer o no tener ese espacio seguro, ¿no? Entonces la resistencia en la psicoterapia pues es un elemento que surge, ¿no? Cuando nosotros pues tenemos, digamos, dudas sobre el proceso, nuestros propios miedos, ¿no? El cambio genera miedo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la terapia, hablamos de cambios, de trabajo, de emociones que también están implicadas en ese cambio. Y pues obviamente esto genera ciertos elementos de resistencia en algunas personas y hay que mirarlo como, por ejemplo, esa resistencia hasta dónde me puede llevar, ¿no? Quiero agradecerles a todos por su atención y su participación. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda sobre los temas que hemos visto. ¿Alguna pregunta o alguna duda que quieran que resolvamos de pronto en este espacio? ¿Todos desarrollaron el cuestionario? Entonces recuerden que acá, digamos, frente al primer fundador de psicología era Wundt, y la respuesta era la B, la 2. Acá la empatía eran todas las anteriores. En las pruebas psicométricas era el Weiss y MMPI. En cuanto a las técnicas de evaluación psicológica, acá eran todas las anteriores, ¿no? La entrevista, la observación, las pruebas psicométricas, test, autoinformes, técnicas proyectivas y registro de análisis funcional. En cuanto a la ética profesional que tiene el psicólogo, desde lo que está permitido, es todas las anteriores, ¿no? No hay ética cuando un menor está pasando por una situación de abuso, cuando hay riesgo de suicidio, cuando hay riesgo de hacerle daño a otra persona, cuando las autoridades también demandan la información.
¿Qué debe evitar el terapeuta? Pues desvalidar las emociones, ¿no? Y en cuanto a la técnica cognitiva, aquí era el diálogo o cuestionamiento socrático, porque las otras son técnicas psicoanalíticas y humanistas. La técnica de intervención cognitiva es la flecha descendente, porque ya saben que la asociación libre psicoanalítica, el condicionamiento operante es una técnica conductual y la sensibilización sistemática es una técnica conductual. En cuanto a los test psicométricos, aquí pues obviamente era verdadero, ¿no? Que son los que nos ayudan a revisar temas de la inteligencia, ¿no? Como el WAIS y la escala de Wechsler. En cuanto a las habilidades interpersonales, aquí eran todas: la confidencialidad, la integridad, la honestidad, la competencia, el respeto y la autonomía, el manejo de los límites, la sensibilidad también del paciente, ¿no? Y la diversidad. También la responsabilidad y el autocuidado. Recuerden que el autocuidado es muy importante para nosotros también tratar esa carga emocional, ¿no? Esa carga mental que hay, digamos, en situaciones de, de la terapia, ¿no? Y acá, en cuanto a la aplicación de las pruebas psicológicas que nos permite la intervención, aquí eran todas las anteriores, como el diagnóstico y comprensión del caso, planificación y la intervención, el monitoreo también desde el proceso, la evaluación de los resultados y la efectividad, y la comunicación y la colaboración multidisciplinaria, ¿no? Y acá, en cuanto a la importancia de la aplicación de las pruebas, aquí eran todas las anteriores, porque las pruebas nos permiten interpretar resultados, desarrollar las evaluaciones sobre las intervenciones, cuando comparamos también los resultados con diferentes grupos o estudios, y pues acá eran todas las anteriores. Sobre los fundadores de la terapia cognitiva, que hablaban de identificar y modificar esos pensamientos automáticos, el fundador, en casos de malestar como en la depresión y la ansiedad, fue Aaron Beck. En cuanto al estímulo que tenía que ser lo suficientemente fuerte para provocar una respuesta, esto lo decía Paulot, ¿no? Y en la psicología clínica, pues es la disciplina que evalúa, que diagnostica, que previene los problemas de la salud mental y las emociones. Y digamos que ahí quedaba finalizado este cuestionario. Quiero agradecerles a todos por su atención y por su participación en este diplomado. Les recomiendo el material para que lo lean, y cualquier pregunta o dudas podemos hacerla también en el siguiente diplomado, que ya se va a enfocar en las terapias de pareja, ¿no? Vamos a hablar mucho de las relaciones, de las técnicas cognitivas que se utilizan en cuanto a la intervención de pareja, ¿no? Las creencias y pensamientos también que surgen y cómo debemos de trabajar esta terapia de pareja. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes para el siguiente diplomado.